Hola a todos los espectadores. En esta oportunidad, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Amazonía Peruana de la carrera de Ingeniería en Ecología de Bosques Tropicales les hablaremos sobre los eventos biológicos y geológicos con énfasis en fósiles y formaciones geológicas. El grupo está conformado por el compañero Lozano Angulo José Luis, quien les habla Mansur Luca Paulo Mariano, por la compañera Moreno Palomino Daisy Stephanie, por la compañera Almaicha Coquinche Bene Catrina, también por la compañera Cifuentes Maca Pilar Fiorella y el compañero Tapoyimo Inuma Rafael. Bueno, para empezar, debemos entender que la historia del planeta se divide jerárquicamente en diferentes etapas, siendo las de mayor duración los eones, los cuales se dividen a su vez en eras, luego estas se dividen en periodos y en los últimos en épocas. ¿Ya? Esta categorización considera los eventos geológicos y biológicos que aportan el registro fósil y cada una de estas etapas presenta características paleogeográficas, climáticas y biológicas particulares que reflejan la historia de la Tierra. Entonces, ¿qué son las eras geológicas? Bueno, las eras geológicas son divisiones mayores de tiempo geológico que agrupan largos periodos en los que ocurrieron cambios significativos en la geología, clima y vida de la Tierra. Cada era se caracteriza por eventos importantes como las extinciones masivas o radiaciones evolutivas y se subdivide en periodos y épocas. La cronología geológica se establece mediante el estudio de los fósiles y las rocas, utilizando tanto datación relativa como datación absoluta. También el tiempo, bueno, en términos generales, el tiempo geológico se organiza en eones, eras, periodos, épocas y edades. Las principales eras desde hace 541 millones de años hasta el presente son el paleozoico, mesozoico y cenozoico. Y cada una de estas eras representa importantes fases de la historia evolutiva. Por ejemplo, en el Paleozoico es conocido por la explosión cámbrica. El Mesozoico es conocido porque es la era de los dinosaurios y el Cenozoico es la era de los mamíferos. ¿Ya? Las eras geológicas son determinadas en base a lo que son los cambios fósiles y sedimentarios significativos, como los que ocurren en el límite entre lo que es el periodo Cretácico y el Paleógeno, marcado por la extinción masiva de los dinosaurios. Dicho eso, ahora les hablaré sobre la era paleozoica. Bueno, esta era duró 315 millones de años y el planeta en esta época era muy distinto de la actual. Las tierras que habían emergido tenían un aspecto de islas más o menos dispersas alrededor del Ecuador. Y algunas de estas islas en su momento eran América del Sur, Laurentina y Gondwana. Y durante esta época se produjeron numerosos plegamientos que originaron montañas. Asimismo, el clima era todavía cálido y húmedo y esto favoreció a la proliferación de los organismos pluricelulares y su posterior evolución. La vida en el agua y en la tierra en esta era, en la era paleozoica, en un principio la vida en el mar era muy rica. Y luego los fósiles de la primera mitad del paleozoico son algunos invertebrados como trilobites, graptolitos y crinoideos. Los correspondientes a la segunda mitad de esta era comprenden algunos fósiles de plantas y vertebrados como peces y reptiles. El periodo cámbrico. Bueno, como lo había mencionado al inicio, el tiempo geológico se divide en lo que son eones, eras, periodos y épocas. Bueno, el periodo cámbrico viene a ser un periodo dentro de la era paleozoica. Entonces, este periodo apareció entre 541 a 485 millones de años atrás. El principal dato de este periodo cámbrico es la explosión cámbrica. ¿Qué queremos decir con esto? Que en este periodo se produce un aumento o un exclusivo aumento de la diversidad de formas de vida, particularmente de los organismos marinos. Y muchos de los grupos de animales que hoy conocemos aparecen por primera vez en el registro fósil. También se da la aparición de los primeros invertebrados. En este periodo surgieron los primeros artrópodos como los trilobites y los primeros moluscos.
Asimismo, aparece la evolución de los esqueletos. En este periodo muchos organismos empezaron a desarrollar partes duras, lo que facilitó su fosilización y dejó un registro más completo. Ahora también tenemos al periodo ordovícico, que es otro periodo dentro de la era paleozoica. Este periodo estuvo o apareció entre los 485 a 444 millones de años atrás. Tenemos puntos importantes. Acá existió la diversificación de invertebrados marinos. ¿Qué quiere decir esto? Las aguas estaban dominadas por invertebrados como los trilobites, branquiópodos y cefalópodos. Como le había mencionado también, aparecen los primeros vertebrados, aparecen primero los peces sin mandíbula, conocidos como los ostracodermos. Luego aparece la colonización de la tierra. Aquí aparecen las primeras plantas primitivas que comenzaron a colonizar los ambientes terrestres, aunque estos se limitaron a áreas húmedas que tengan cercanía a partes de agua. También se produjo la extinción masiva. Hacia el final ya del Ordovícico ocurre una de las primeras grandes extinciones masivas, posiblemente debido a un gran enfriamiento global. Estimado ingeniero Freddy Francisco Ramírez Arevalo, le tengo usted buenas tardes. Mi nombre es Pilar Fiorella Cifuentes Maca. Continuando con la exposición, les hablaré acerca del periodo silúrico que abarca desde 444 y 419 millones de años. Evolución de peces con mandíbulas. Surgen los primeros peces con mandíbulas nastotomadas, lo que les da una ventaja evolutiva. En los primeros antrópodos terrestres aparecen los primeros antropos que vivían en la Tierra, como arañas primitivas y escorpiones. El periodo devónico, 419 a 359 millones de años, en la edad de los peces experimentan una gran diversificación con la aparición de tiburones, peces, óseos y los primeros peces de aletas lobuladas, que son los antecedentes de los tetrápodos. Asimismo, también se da los primeros anfibios. Nos dice que los peces de aletas lobuladas comienzan a evolucionar hacia formas que pueden moverse por tierra. Asimismo, dando origen a los primeros tetrápodos y posteriormente los primeros anfibios. También se da la evolución de las plantas. Esto, a su vez, las plantas continúan diversificándose y se desarrollan los primeros árboles. En la era mesozoica es uno de los tres que compone el león fanerozoico, junto con las eras paleozoica anterior y cenozoica posterior. Esta era se inició hace 248 millones de años y terminó hace 65 millones, por lo que tuvo una duración total de 183 millones de años. En el Mesozoico, el mundo estuvo bajo el dominio de los dinosaurios, por eso que se le conoce a esta era como los dinosaurios. Esta era mesozoica se divide en tres periodos. ¿Y cuáles son estos periodos? Como pueden ver, está el Triásico, el Jurásico, el Cretácico, que encierra la era. Entonces, desde el punto de vista geológico, comienza la separación del Pangea, donde el único supercontinente que existía en ese entonces, ¿no? Así, los continentes empiezan a alejarse y derivar lentamente hasta sus posiciones actuales. Y bueno, con respecto a la evolución geológica, a finales del Paleozoico y principios del Mesozoico, todos los continentes se unieron para formar el Pangea,
Pero, sin embargo, la distribución de tierras y mares sufre importantes cambios a lo largo de esta era, porque el Pangea se fractura y los continentes se separan progresivamente. Con respecto a los eventos biológicos de la era mesozoica, aquí nos dice que a partir de la diversificación de los reptiles aparecen los primeros mamíferos y aves. Entre la flora predominante se encuentran las coníferas, pero sin embargo, en el Cretácico comienza la expansión de las angiospermas. Entonces, una gran extinción de especies que incluye la súbita y desaparición de los dinosaurios. El clima mesozoico era cálido, en general, aunque más árido en el Triásico, pero esto a su vez en el periodo en el que se estima que pudo haber hasta 12 grados centígrados, más de temperatura que hay hoy en la actualidad. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablar sobre la era Cenozoico. En esta era ocurren cambios muy importantes que después de la desaparición de los dinosaurios aparecieron lo que viene la flora y fauna que existen actualmente. En esta era, ya que se viene evolucionando lo que es los mamíferos y la aparición del ser humano, también que es conocida actualmente como la era de los mamíferos, ya que estos animales experimentaron gran diversificación y se convirtieron en lo que es hoy en día los dominantes de la Tierra después de la desaparición de los grandes reptiles. De tal manera que la era del Cenozoico se divide en dos partes, que es la era terciaria y la era cuaternaria, abarcando desde hace aproximadamente 66 millones de años hasta nuestros días, o sea, hasta la actualidad. También podemos decir que la era Cenozoico es muy crucial para entender la historia de la vida en la Tierra, ya que durante ese tiempo se establecieron los ecosistemas modernos y aparecieron los seres humanos, lo que marcó el comienzo de lo que es la civilización y la influencia humana dentro de nuestro planeta. Bueno, de lo que podemos mencionar de la era cenozoica, esto se divide en dos partes, que era la era terciaria y la era cuaternaria, de las cuales podemos mencionar dentro de ello que está el periodo paleógeno, que este es el primer periodo de la era cenozoica que va de 66 millones de años al 23 millones de años. A su vez, este describe el periodo de la historia de la Tierra que comenzó después de la extinción de los dinosaurios y se expandió hasta el comienzo del cuaternario. Eh, y asimismo, este término ha quedado en desuso cuando se realizó la clasificación moderna y ha sido reemplazado por los periodos paleógeno, lo que hoy en día conocemos, ¿no?, como el periodo paleógeno, ya que juntos abarcan los que antes se llamaba la era terciaria, donde se está formado por las épocas Paleoceno, Eoceno y Oligoceno, en donde se concluyó la desintegración de la Pangea. Bueno, de lo que menciona Pangea, ¿a qué nos referimos cuando decimos Pangea? Bueno, Pangea es un supercontinente que existió entre los finales de la era paleozoica y principios de la era mesozoica. Eh, este, este es un vasto bloqueo de la Tierra que tenía una forma que se asemeja a la letra C y estaba localizado principalmente en la zona del Ecuador. Asimismo, podemos mencionar los eventos biológicos. Dentro de ello hubo una importante evolución de los mamíferos hasta convertirse en un grupo dominante, donde aparecen al principio de este periodo los mamíferos placentarios, como algunos roedores y cetáceos. Bueno, los roedores, pues, podemos encontrar lo que es la rata, ardilla, entre otros. Y los cetáceos, y dentro de los cetáceos están los delfines y ballenas. En cuanto a la flora y fauna, no hubo grandes cambios, continuó el dominio de los angiospermas, que son las plantas con flores y frutos,
y aparecen las primeras rosas, pastos, cactus, palmeras y los bosques de árboles que pierden las hojas, que son los caducifolios. Bueno, dentro de la era terciaria podemos mencionar también el periodo neógeno. Se une América del Norte con América del Sur por el istmo de Panamá y aparecen los Australopithecus. ¿A qué nos referimos cuando decimos Australopithecus? Pues Australopithecus, este es un género extinto de primates homínidos que vivió en África entre hace 4.5 y 1.9 millones de años. Se ha reconocido hasta 7 especies diferentes dentro de este género. Asimismo, este es el segundo periodo de la era Cenozoica que va de 23 millones de años a 2.6 millones de años atrás. Está formado por las épocas del Mioceno y el Plioceno. Durante el periodo neógeno aparecieron los mamíferos y las aves, donde ellos continuaron diversificándose y evolucionaron muchos grupos actuales. El clima, a su vez, comenzó a enfriarse progresivamente, lo que condujo a la formación de lo que son los glaciares. Asimismo, eh, se desarrollaron los pastizales que fomentaron la expansión de los herbívoros y grandes depredadores, donde aparecieron los primeros homínidos. Bueno, también podemos mencionar los eventos biológicos. Durante este periodo, los monos sufrieron una radiación activa en África, donde apareció el procónsul SP, que es un hominoideo. También podemos mencionar los Australopithecus, que aparecieron hace alrededor de 4 millones de años, vivieron en África y eran primates bípedos. Asimismo, en los océanos se presenta la diversificación y adaptación de las ballenas, delfines, así como la expansión de los diatomeas de agua dulce, que son, o sea, que pertenecen a lo que son las aguas dulces, ¿no? Y bueno, eso sería en cuanto a mi exposición. Para mayor información, mi compañero lo continuará. Y bueno, en este caso hablaré sobre el periodo del Cuaternario. En este periodo ocurren las últimas glaciaciones y la aparición de diversificación del género Homo. Este es el último periodo de la era Cenozoica que se inició hace 2.6 millones de años, ¿no? Hasta el momento. Comprende dos épocas en las que está el Pleistoceno, que va desde 2.6 millones de años hasta 11.700 años, y el Holoceno de 11.700 años hasta la actualidad. Durante este periodo hubo grandes acontecimientos como las últimas glaciaciones que afectaron hasta la actualidad. Y estuvo representado más que todo por la fauna típica de ese entonces, que fueron los grandes mamíferos, o también conocidos como megafauna, que existieron y se extinguieron posteriormente, quedando las aves y los mamíferos con los organismos dominantes en ese entonces. Y también otro hecho importante es que fue el origen y la dispersión del ser humano o género Homo. Ahora hablaremos sobre la época del Pleistoceno. En esta época del Pleistoceno se hizo la formación del estrecho de Bering, la presencia de la megafauna y la aparición del Homo habilis, o la aparición o evolución del género Homo. En esta época también se conoce como la edad de hielo. El término proviene del griego pleisto, lo más y kainos, nuevo, es decir, lo más nuevo. Comprende pues de 2.6 millones de años hasta 11.700 años. Al Pleistoceno también se le puede llamar o se llamó a veces la era del hombre, en que el siguiente periodo del Holoceno los seres humanos fueron capaces de desarrollar pequeños grupos ya organizados o grupos sociales que llamamos en la actualidad civilizaciones. Y como en este caso se vio la presencia de glaciales, en la que provocó la caída de niveles de mar, lo que favoreció la formación de puentes terrestres entre zonas aisladas o separadas como el estrecho de Bering, entre otros, permitiendo las migraciones de muchos animales, en la cual también el clima se alteró a nivel mundial. Como resultado de esto se empezaron a dar las glaciaciones y hubo un enfriamiento generalizado
en la que pues hubo sequías y menos evaporación, donde la flora y fauna se vio afectado directamente por este tipo de clima. Ahora, en cuanto a sus eventos biológicos, la fauna de Pleistoceno se conoce como una megafauna, los animales grandes que se extinguieron en un periodo de tiempo, ya que estaba formado por animales de gran tamaño como el mamut, los mastodontes, Megatherium, sp y Glintodonte, no sé, el armadillo, ¿no? En este caso, el grupo dominante, ya que era un grupo dominante de mamíferos y que tenían pues adaptaciones a ese tipo de clima, la que permitieron vivir durante este frío extremo que se vivió en ese entonces. Como pueden ver en el ejemplo, ¿no? Como tenemos el armadillo gigante. En parte de la flora fue variando dependiendo de la zona que se estuvieron ubicados, ¿no? En esta época el cuaternario también se desarrolló en las zonas tropicales del África el Homo habilis, antepasado del ser humano moderno y primer miembro del género Homo. La transición entre el Homo habilis y el Homo erectus se llevó a cabo entre 1,8 y 1,6 millones de años. Esta especie, por decirlo así, pues migró a África y hacia China y tenía una capacidad craneal pues un poco desarrollada, ¿no? Y fueron capaces de construir instrumentos como hachas que usaban como fuego y vivían en una sociedad y cazaban en grupo y habitaban en cuevas. En este caso, este tipo de Homo tuvo una gran capacidad de adaptación a los diferentes climas y los diferentes retos que se estaban viendo en ese entonces. Y ahí como siguiente época del Cuaternario tenemos la época del Holoceno, en la que el ser humano es la especie dominante y causante de la extinción masiva del Cuaternario, y donde que también nace la primera palabra civilización, ¿no? En esta época, la última en la que de la era del Cenozoica y del periodo Cuaternario. En esta época, el Homo sapiens, única especie en la que se pudo adaptarse a todas las condiciones climáticas, ¿no? Y la que pudo sobrevivir y quien también desarrolló la agricultura, el lenguaje, la domesticación tanto de plantas y animales, la escritura y el conocimiento tecnológico, ¿no? que se viene, y el arte que se tiene hasta la actualidad. Durante esta época no había mucho cambio entre tanto flora y fauna, pero sí hubo una variada distribución en el planeta, siendo pues una de las causas de la actividad humana, en la que influyó bastante el ambiente. En este caso, el humano es la especie dominante de la época y ha causado la extinción de numerosas especies, tanto plantas y animales. Como se puede ver acá en los eventos biológicos, las especies que han causado la extinción fueron pues el pájaro dodo, el pájaro elefante, el tigre balines, el ayer gigante. Durante esta época, o la primera parte de la época, se continuó la extinción de la megafauna que había sobrevivido, por decirlo así, en el tiempo del Pleistoceno. A este proceso, la extinción se le conoce como una extinción masiva del Cuaternario porque la extinción estaba imparable. Y todo este proceso se puede conocer como un periodo interglacial en la que la distribución de los continentes también influyeron bastante en esta extinción de los animales. Y todo esto también se fue provocado por el aumento del nivel del mar y como consecuencia la modificación de la superficie terrestre. En este caso, en los eventos biológicos en cuestión del ser humano, en la época del Homo sapiens, la única especie del género Homo que sobrevive y fue quien desarrolló la agricultura, ¿no? A un principio el ser humano se empezó a organizar en pequeños grupos que eran nómadas y se dedicaban a cacería y recolección de frutos. Pero después, con el tiempo, ya empezaron o se hicieron sedentarios y de esta forma empezaron a desarrollarse ya sociedades y civilizaciones hasta que veas en otros días, ¿no? Durante este periodo de tanto de Pleistoceno al Holoceno no hubo muchos cambios, por decirlo, evolutivos en la vida durante el Holoceno, pero sí una tendencia de extinción, pues, en la que fue una gran parte de la extinción. Las plantas que se presentaban de mayor influencia en este aspecto fueron las angiospermas.
y la cual las actividades humanas como la contaminación que se viene o que se dieron, ¿no? Han afectado a estos ecosistemas, poniendo en riesgo la vida del planeta en cuestiones de adaptaciones de las nuevas especies al, al ambiente que se viene eh, causando por la destrucción del ser humano en cuestión del Holoceno, porque es la última parte que se está viviendo hasta la actualidad. Ahora yo les voy a hablar sobre las formaciones geológicas de la era Cenozoica. Una de las formaciones más importantes es la formación Ucayali, esta que tiene aproximadamente entre 96 y 11 millones de años. En su ubicación está ubicada en la cuenca del Ucayali al sur de la Amazonía peruana. Dentro de sus características, pues están compuestos por depósitos fluviales y con areniscas y limolitas. Esto representa una de las fases más antiguas de los sistemas fluviales y delta que existieron antes del sistema fluvial moderno actual que hay en la Amazonía. Pues su área se estima entre 98.242 hectáreas, que esto representa al 2,9%. Se le reconoce por su posición estratigráfica y por construir una unidad netamente continental de tonalidad color rojo. Su distribución hidrológica se manifiesta principalmente en el sector sureste, limitado por los ríos Tamiria, y en el extremo occidental por el río Guayas. Los fósiles que se encuentran dentro de la formación Ucayali, pues están la fauna marina y terrestres. Se han encontrado los restos de peces primitivos, fauna terrestre, debido a la transición de los ambientes, pues marinos a ambientales fluviales. En algunos estratos más antiguos también se podrían encontrar restos de reptiles y de algunos mamíferos. También están los restos de vegetación, que se han hallado fósiles de plantas que indican la existencia, pues, de la vegetación tropical en los pasos de los años, eh, más que todo de las que son angiospermas y helechos. Como segunda formación geológica tenemos a la formación Ipururo, esta que está entre 33 y 23 millones de años. Se ubica en la región noreste de Perú. Iquitos está incluido dentro de estas. Dentro de sus características principales, pues están los depósitos fluviales con predominancia de conglomerados y areniscas. Está relacionado con antiguos sistemas de los ríos de la región amazónica. Aflora en toda su magnitud en la depresión de Ujarama, cortando en algunas ocasiones de los ríos Pacaya y Samire. Ocupa el 5,84% de la zona de estudio, y esto es un área aproximada de 197.863 hectáreas. Dentro de sus restos fósiles, pues, está la flora y la fauna. Dentro de la flora, presenta fósiles de peces, de agua dulce, y otros animales. Eh, Dentro de la flora, pues hojas, restos de maderas, que representaban más que todos ciertas especies de bosque tropical. Como tercera formación tenemos a la formación PEBA, que está aproximadamente entre 23 y 11 millones de años. Su distribución pues es amplia en la cuenca amazónica y este incluye a Iquitos y sus alrededores. Dentro de sus características presentan sedimentos lacustres, pantanosas, fluviales. Esto que representa una extensa área de lagos
y humedales que existió antes de la consideración del sistema fluvial actual de la Amazonía. Su extensión del área, pues, sus afloramientos a lo largo del río Amazonas, en Porvenir y aguas abajo, a lo largo del río Itaia, a lo largo de los ríos Nanay, Tanchuyacu y Momón, y también cortes de caminos entre Iquitos y Nuevo Horizonte que queda por las carreteras Iquitos-Nauta. Esta unidad que presenta como cuartas partes, esto que es hacia el noroeste. Los restos fósiles de la formación Pebas que fueron encontrados fueron moluscos. Esta formación especialmente es famosa por su cantidad de restos fósiles de moluscos encontrados, entre ellos pues los caracoles y bivalvos. Peces de agua dulce, como el pez gato, que vivían en estos sistemas lacustres. También reptiles y restos de mamíferos. Ahora hablaremos de la formación Nauta. La formación Nauta data del Mioceno entre 11 y 5 millones de años. Está ubicada en la cuenca amazónica del Perú, principalmente en las cercanías de las ciudades de Iquitos y áreas a lo largo de la cuenca del río Amazonas. Sus características son depósitos fluviales compuestos por arcillas areniscas, finas y conglomeradas. Estos sedimentos fueron transportados por antiguos ríos que se extendían desde los Andes hacia la cuenca del Amazonas. La formación es conocida por evidenciar fluctuaciones de los niveles de agua y sedimentación influenciadas por cambios tectónicos y climáticos. El área cubre una vasta región en la cuenca amazónica, aunque no se especifica el porcentaje en muchos estudios. Los restos fósiles que se encuentran son de peces de agua dulces y pequeños mamíferos, lo que sugiere la existencia de un ecosistema fluvial diverso. La flora, los fósiles de plantas tropicales, principalmente hojas y restos de árboles, que indican un ambiente tropical similar al actual, aunque con una mayor diversidad de especies. Pasamos a lo que es la formación Chambira. La formación Chambira data del Mioceno medio a tardío, entre 15 y 5 millones de años. Igual la ubicación está en la región amazónica del Perú y en las proximidades de las cuencas del río Chambira y zonas cercanas al Amazonas. Sus características está compuesta por arcillas y areniscas finas depositadas en ambientes fluviales y deltaicos. Es una formación clave para el estudio de la evolución de los sistemas de ríos amazónicos y sus sedimentos muestran una influencia significativa en eventos tectónicos y de levantamiento andino. Su área se extiende por una amplia región de la Amazonía peruana, especialmente en las cuencas bajas. Los restos fósiles encontrados son de peces de agua dulce, algunos invertebrados acuáticos, lo que sugiere un ambiente de agua dulce en expansión. La flora son restos fósiles de plantas tropicales, principalmente árboles y hojas grandes, que reflejan la existencia de selvas húmedas y diversidad vegetal. Proseguimos con la formación Marañón, que su edad es del Paleozoico, principalmente del Carbonífero, entre 360 y 300 millones de años, ubicada en la cuenca del Marañón, en el noreste de Perú, en la parte alta de la selva de la Amazonía. Sus características está formada principalmente por calizas, lutitas y areniscas depositadas en un ambiente marino y costero poco profundo. Se vincula a antiguos mares que cubrieron gran parte de la región durante el Carbonífero. Es una de las formaciones más antiguas de la cuenca amazónica. El área se extiende por una gran parte de la cuenca del Marañón y es visible en diferentes sectores de la Amazonía peruana. Los restos fósiles encontrados son fósiles marinos como trilobites, braquiópodos y crinoideos, lo que indica un ambiente marino poco profundo. En fauna tenemos restos de vegetación costera y marina, principalmente helechos y algas, que reflejan un ambiente costero en las épocas de mayor cobertura marina. En resumen,
Los restos fósiles en la región Loreto son cruciales para la comprensión de la evolución de la biodiversidad, la historia geológica de la región y el potencial del desarrollo del turismo educativo, además de ser una herramienta invaluable para estudiar los efectos del cambio climático a lo largo de la historia de la Tierra.